Bueno, vamos a continuar coa última das charlas do día de hoxe. E para iso, pois teño a sorte de contar cunha compañeira da Consellería, María Mercedes Cadrecha Alonso. Teño que darlle especialmente as grazas porque inicialmente no programa inicial que xa se publicara íbase a encargar desta materia unha arqueóloga da Consellería que por un problema grave de saúde non pode estar aquí e Mercedes, pois, con gran xenerosidade e seriedade ocupouse deste tema de preparar esta intervención con moi pouco tempo, menos dunha semana, para falarnos de cal é a técnica que se segue para a declaración dun ben como de interese cultural. Bueno, Mercedes Cadrecha é licenciada de Xeografía e Historia pola Universidade de Santiago de Compostela, concretamente na especialidade de Historia de Arte e Museoloxía. Non vou a dicir no ano, pero bueno, no que foi licenciada, pero traballou tamén no inventario dos fondos do Museo Arqueolóxico da Coruña. Foi a técnica encargada da documentación, control, movimento e instalación de pezas da exposición Ciudad y Torre, Roma e la Ilustración na Coruña, entre agosto e decembro de 1991, técnica encargada da montaxe do Museo Provincial dos Pais Franciscanos en Santiago de Compostela desde novembro do 91 a decembro de 1992, conservadora na exposición Santiago Camiño de Europa, de xunio a outubro de 1993, montaxe e desmontaxe de exposición e control técnico das pezas. Desde febreiro do ano 2000 hasta decembro do ano 2001 no Instituto de Ciencias Tecnolóxicas da Universidade de Santiago de Compostela e na Consellería de Cultura como documentalista, e desde marzo do ano 2001 hasta a actualidade é historiadora de arte no Servicio de Inventario da Secretaría Xeral, da Asociación Xeral, de Conservación e Restauración de Bens Culturais na Dirección Xeral do Patrimonio Cultural. Por lo tanto, precisamente, está no Servicio de Inventario pois ninguén mellor para falarnos precisamente desta cuestión, de como se vai a proceder, cal é a técnica para a declaración dun ben como de interés cultural. Gracias, Mercedes. Buenas tardes a todos. Bueno, me ha tocado tratar este tema de la tramitación de un expediente administrativo de declaración de un bien de interés cultural. Intentaré hacerlo de una forma que no resulte especialmente soporífera, dada la hora, y que ya estáis muy cansados. Y lo haré orientándome hacia la propuesta técnica de estos expedientes. Con el permiso de los especialistas jurídicos que nos acompañan en estas jornadas, y sin pretender hacer un análisis en su materia, vamos a repasar brevemente la historia de las disposiciones normativas que protegen el patrimonio cultural en España para entender cómo evoluciona su tramitación en el ámbito administrativo y cómo se va gestando el concepto integrador actual de patrimonio y valor cultural. Si bien en la antigüedad ya existían manifestaciones de una política protectora del acervo monumental, no será hasta la segunda mitad del siglo XVIII, como consecuencia del influjo de la Ilustración, cuando esta preocupación por mantener el legado monumental y mantenerlo y transmitirlo en condiciones adecuadas tome cuerpo jurídico, sistemático e institucional. En España, la aparición de la legislación protectora del patrimonio histórico está íntimamente relacionada con la creación en tiempos de Fernando VI de la Real Academia de Nobles Artes, que será el germen de la Academia de Bellas Artes de San Fernando y, por tanto, de la Real Academia de la Historia. En un primer momento no se ve la necesidad de identificar bienes. La principal preocupación era evitar demoliciones en monumentos y controlar las intervenciones en las obras públicas. Será la Real Academia de la Historia la encargada de evaluar y autorizar tanto obras públicas como intervenciones en bienes eclesiásticos, supervisar las adquisiciones de obras de arte por el Estado y custodiar los monumentos artísticos del Reino. Iniciado el siglo XIX, la cédula de 6 de julio de 1833, firmada y promulgada por el rey Carlos IV, da fuerza legal a unas instrucciones de la Academia de la Historia. Hace más de 200 años, este documento define por primera vez en el panorama estatal el concepto de monumento antiguo, descrito con un largo listado de objetos cuyo valor fundamental venía definido por gozar de una antigüedad notable, con independencia del estilo o época a que pertenezcan. Vemos, pues, cómo en este momento la monumentalidad y la antigüedad son los valores fundamentales que se atribuyen a un bien patrimonial en una preocupación por su reconocimiento y conservación. Importante es el hecho de que ya se exhorte a las justicias de los pueblos para que valen por el mantenimiento del patrimonio. No estaremos en peligro, ¿no?
ver se avisan de que faga menos ruidos. Bien. Posteriormente, con la organización administrativa en provincias, se transfirieron parte de estas competencias que el Estado había otorgado a las comisiones de expertos y se hace en las comisiones provinciales de patrimonio histórico, creadas en 1844. Son las academias locales de Bellas Artes, las diputaciones provinciales, las universidades o los institutos de enseñanza secundaria. Durante el reinado de Alfonso XII se producirán dos grandes hitos en esta materia que nos ocupa. De una parte, en 1857, la Ley de Instrucción Pública jerarquiza en la Administración entidades como archivos, bibliotecas y museos y provee, además, a las academias de medios. No sé si lo podéis leer, si se ve claro, me parece que no, que con el zoom no se ve muy bien, ¿no? Bueno, en el artículo 161, ahí es donde es la primera vez en la historia administrativa que hay esta preocupación por dotar a las academias de medios, precisamente, ¿no? Y en estos medios están, evidentemente, los humanos. Aquí, a partir de este momento, de esta disposición legal, llevamos incorporando más valores en los bienes que se necesitan conservar. Al final de ese artículo 161, interesa especialmente que, además de la conservación de los monumentos artísticos del reino, ya se apunta a la creación de los museos nacional y provinciales de pintura y de escultura. Por lo tanto, el objeto a conservar y a proteger se va ampliando. Por otra parte, en este mismo periodo de Alfonso XII, en 1883, siguiendo la corriente de otros países cultos, se crea por Real Decreto una comisión para redactar una ley de antigüedades españolas que verá la luz a comienzos del siglo XX. Lo realmente importante en esta sesión es fijarnos en un informe que la comisión hace para conocer la definición de patrimonio cultural que en estos momentos articula el ordenamiento jurídico de nuestro país. Y dice que patrimonio son los recuerdos de las artes, ciencias e industrias referentes a los diversos pueblos que han habitado en nuestra península y los documentos importantes para la historia de España. Ciertamente es un concepto de patrimonio redactado hace más de 100 años y resulta de máxima actualidad y sorprendentemente integrador. Continuamos avanzando en la historia y tendremos que esperar a la monarquía de Alfonso XIII, poco antes de la reforma constitucional, coincidiendo con la doctrina europea, para ver las primeras legislaciones específicas sobre patrimonio histórico-artístico. En 1911 tenemos la Ley de Excavaciones Arqueológicas, que resulta pionera porque se refiere solamente a la protección de las antigüedades arqueológicas y representa un paso trascendental para convertir a los bienes arqueológicos en bienes de dominio público. Esto es un paso de gigante. Estamos en el 1911. Ya estamos, por tanto, incorporando los bienes que merecen atención, aquellos que se encuentran en el subsuelo. Ya no son solamente los que son evidentes, los monumentos, ¿no? Pondremos atención en el artículo 3, que tampoco lo podéis leer, ¿no? Pero en ese artículo se da instrucción de realizar un inventario. Es la primera vez que se da instrucción. Y que ese inventario lo debe realizar personal facultativo. En este artículo, para la realización del inventario, por primera vez ya se apunta a la necesidad de aglutinar distintas disciplinas, dejando la puerta abierta a cualquier materia que tenga relación con las exploraciones arqueológicas. En 1915, la Ley de Monumentos Arquitectónicos aporta una innovación importante que se mantiene en el ordenamiento jurídico actual. Es la necesidad de incoar un procedimiento administrativo ex professo para la declaración de estos monumentos. Con la determinación de una tramitación administrativa, el procedimiento de protección se dota de mayor definición jurídica, en el sentido de que se identifican individualmente y con notoriedad pública los bienes integrantes del patrimonio y, por ello, sujetos a un régimen jurídico específico. No debemos pasar por alto que, por primera vez,
se ofrece a los particulares la posibilidad de solicitar la declaración. Hasta entonces, la solicitud para incluir un bien en estas categorías de protección estaba reservada a las comisiones de expertos y desde este momento ya lo puede hacer, no la ciudadanía en general, pero sí los particulares. En 1923, esta ley de enajenación de obras artísticas avanza poco con respecto a las definiciones anteriores o clasificaciones de bienes integrantes de patrimonio, pero incorpora una alusión al interés de la cultura en las sociedades contemporáneas y a la necesidad de transmitir este patrimonio a generaciones venideras. En 1926, el Real Decreto Ley del Tesoro Artístico aprueba la primera norma que no regula un aspecto concreto, sino toda la casuística del patrimonio histórico español, que ahora pasa a denominarse Tesoro Artístico Arqueológico Nacional. Como novedades, la ley amplía la gama de valores atribuibles al patrimonio: valor histórico, artístico y cultural, de lo típico y pintoresco, interés paleontológico, interés arqueológico, interés documental. También recoge tipologías muy variadas, entre las que se encuentran por primera vez los lugares y sitios, los conjuntos de edificaciones, territorios y bienes colectivos. De esta manera, el concepto de patrimonio ya se abre, de forma que no está jurídicamente constituido por bienes individuales. También incorpora la categoría de monumentos y sitios de interés pintoresco, iniciando la protección de lugares, conjuntos o monumentos sin un valor artístico o histórico especial, pero sí con un interés paisajístico o peculiar, por ser expresión popular o singularmente genuina. Esta categoría deja la puerta abierta a la consideración y protección tanto de enclaves paisajísticos como de conjuntos y bienes de arquitectura de carácter popular. Hay otras dos innovaciones destacables en esta ley, y es que reconoce la capacidad del Estado para tutelar el patrimonio con independencia de la titularidad jurídica del mismo y regula la exportación y el comercio de antigüedades. El artículo 19 de esta ley define perfectamente el procedimiento administrativo que llevará a la declaración de un bien. Ya se refiere claramente a una solicitud, un expediente incoado, unos informes inexcusables y una definitiva resolución. Este ya es, por tanto, un procedimiento perfectamente asimilable al que tenemos hoy en día. En 1933, la Ley sobre la defensa, conservación y acrecentamiento del patrimonio histórico artístico nacional, ya conocida por todos, reestructuró en España la organización administrativa de la tutela del patrimonio histórico, creándose, dependiente de la Dirección General de Bellas Artes del Ministerio de Cultura, la Junta Superior del Tesoro Artístico y las juntas locales que sustituyeron a las antiguas comisiones de monumentos. También consolidó la figura del arquitecto conservador de zona y del arquitecto ayudante. En cuanto a la tramitación, el artículo 15 menciona por primera vez que la solicitud deberá estar razonada y especifica que si alguna de las academias o junta superior son las solicitantes, no requerirá nuevo informe. Por tanto, parece claro que el término razonada evoca a un informe. También vemos cómo la acción popular tiene cabida en estos procedimientos. En el año 55 hay otra regulación nueva, hay una ley sobre conservación de patrimonio histórico artístico, pero no aporta ninguna novedad en lo que a nosotros nos preocupa ahora mismo, ¿no? Es a partir de los años 60 como en Europa la gestión del patrimonio cambia de forma significativa a raíz del cambio en el concepto de patrimonio histórico, que ahora se reformula en base al concepto de cultura, con un especial interés en el uso y la puesta en valor de los bienes patrimoniales. Los valores históricos pierden el protagonismo exclusivo que habían tenido hasta ahora, dejando paso al concepto de cultura, abriéndose continuamente a nuevas materias de una manera no restrictiva y que posibilitará la identificación y selección de todas las manifestaciones, expresiones o bienes significativos de la identidad cultural. En 1985, esta situación se altera en muchos aspectos,
por la aprobación de la nueva Ley de Patrimonio Histórico Español. Será la encargada de actualizar el ordenamiento jurídico del patrimonio, que hasta ahora se regía por los preceptos de la legislación del 33. El texto dedica el título 1 a la tramitación de la Declaración de Bienes de Interés Cultural, exponiéndola de forma minuciosa y estableciendo plazos en cada una de sus fases. Indica tanto el contenido indispensable del expediente como las fases necesarias en el procedimiento: tramitación de expediente administrativo, incoación y declaración. Y respecto del contenido, menciona expresamente que deberá constar en el expediente informe favorable de alguna de las instituciones consultivas reconocidas. El nuevo ordenamiento plasma la nueva terminología italiana de bienes culturales entendidos como elementos y manifestaciones expresivas de identidad cultural y, por consiguiente, más allá de sus valores formales, adquieren su verdadero sentido con la integración social. Esto permite la consideración de nuevas tipologías y elementos hasta ahora desatendidos por la tutela patrimonial, como el caso de los bienes inmateriales, manifestaciones, expresiones, celebraciones. En esta apertura de la legislación a nuevas protecciones, el título 4, dedicado al patrimonio etnográfico, resulta muy interesante porque lo integra en el texto en condiciones de igualdad con otros patrimonios como el arqueológico, el documental y el bibliográfico. Queda atrás, por tanto, aquel criterio de demarcación hasta el momento sustancial en la cualificación patrimonial que era el de antigüedad. Otra apertura significativa es la protección junto a los bienes inmuebles, conjuntos históricos, monumentos, sitios, jardines o zonas arqueológicas, de un entorno territorial protegido y vinculado en sus usos y transformaciones igualmente al control administrativo. La protección del patrimonio ha ido evolucionando desde las antiguas categorías aisladas del objeto artístico o el monumento descontextualizado a la protección de ámbitos territoriales de mayor dimensión, como los lugares o los paisajes culturales, concepto este que ya está plenamente consolidado en el panorama actual del patrimonio internacional. Una vez se articula el territorio español en autonomías y se consolidan sus repartos competenciales, comienza la redacción de textos legales en materia de protección del patrimonio cultural. La primera Ley de Patrimonio Cultural de Galicia, que se redacta en el año 95, se detiene en definir perfectamente qué se entiende por bien de interés cultural y cuáles son sus clases. Especialmente nos prestaremos atención a que en el texto ocupan el mismo rango los bienes muebles, los inmuebles y los inmateriales. También conviene detenerse en la cualificación que se hace para definir a los bienes de interés cultural como los bienes más destacados de todo el acervo cultural. En los siguientes artículos del capítulo 1 se desgrana el procedimiento, no nos pararemos en él. Y vemos cómo en este capítulo se recogen los postulados de la Ley de Patrimonio Histórico Español en cuanto al contenido indispensable del expediente y las fases necesarias en el procedimiento: tramitación de expediente, incoación y declaración. Asimismo, desarrolla perfectamente forma y efectos de notificación y dedica un artículo completo para determinar cuál debe ser el contenido del expediente y, desde luego, recoge la necesidad de contar con informes. En cuanto a técnico de la Administración, por la parte que me toca, debo llamar la atención en que este texto solo utiliza el término informe para designar el documento emanado de las instituciones consultivas. Pero si nos paramos un poquito en el artículo 9.2, dice: la denegación de la incoación será motivada. El artículo 11.1 dice: obrarán las siguientes especificaciones: descripción clara y exhaustiva del objeto de declaración, figurarán perfectamente definidas sus relaciones con el área territorial, determinación de la compatibilidad de uso, información exhaustiva sobre su estado de conservación. Evidentemente, el texto legal está reflejando de forma implícita la presencia de informes técnicos pluridisciplinares, aunque no se mencionen expresamente. Ya en el 2016, con la nueva Ley de Patrimonio Cultural de Galicia, actualmente en vigor,
En su capítulo 2 se recogen los postulados anteriores y detalla el procedimiento de declaración de los bienes de interés cultural. No me detendré en explicarlo todo y me tomaré la licencia de comentar aquellos aspectos novedosos que me parecen especialmente interesantes en la tramitación. El artículo 16, este sí que lo veis bien, ¿no? Sobre la incoación del procedimiento de declaración, además de recoger los dictados anteriores sobre la motivación de la resolución, indica expresamente que la solicitud de iniciación por parte de una persona física o jurídica, pública o privada, deberá estar razonada y documentada. Cuando se considere que la solicitud carece de fundamento, se declarará motivadamente su inadmisión y se le notificará a la persona solicitante. Estamos ante un cambio fundamental, en aras de una correcta e independiente tramitación del expediente. La persona solicitante debe avalar su pretensión con una documentación de apoyo o con alguna información técnica que lo respalde. Y es más, su falta determinará que la solicitud no se tramite. El artículo 18 se dedica en exclusiva a recoger los informes necesarios en el expediente de declaración, tanto de los técnicos de la Administración, en el capítulo 1, como de las instituciones consultivas en el 2. Resulta interesante que se indica expresamente la necesidad de abordar el bien cultural desde distintas disciplinas, de forma que se justifique su relevancia y valor cultural destacado. Veremos ahora cómo la ley define minuciosamente patrimonio cultural y se detiene en detallar el procedimiento de declaración de un bien de interés cultural. La Ley de Patrimonio Cultural de Galicia, en su artículo 1, precisa que el patrimonio cultural de Galicia está constituido por los bienes muebles, inmuebles o manifestaciones inmateriales que, por su valor artístico, histórico, arquitectónico, arqueológico, paleontológico, etnológico, antropológico, industrial, científico y técnico, documental o bibliográfico, deban ser considerados como de interés para la permanencia, reconocimiento e identidad de la cultura gallega a través del tiempo. Por tanto, los informes técnicos deberán dar cobertura para reconocer estos valores. Bueno, después de todo este rollo, ya hemos centrado un poquito la evolución histórica, cómo llegamos a lo que tenemos hoy. Vamos a centrarnos en el procedimiento de declaración a 3 fases que me parecen fundamentales, ¿no? Que son la solicitud, que, como hemos dicho, debe estar razonada y documentada, la incoación de oficio por resolución motivada, en la que puede tener iniciativa cualquier persona física o jurídica, y el decreto de declaración, que es el que finaliza el procedimiento en el plazo máximo de 24 meses. Bien, en el contenido de la declaración debemos tener obligatoriamente una descripción detallada y precisa que permita la correcta identificación del bien. Debemos tener una serie de especificaciones como son la identificación, descripción de partes integrantes y bienes muebles, y se identificará la posible existencia de bienes inmateriales, la delimitación de entorno y sus partes integrantes. También deberán constar los usos actuales y compatibles, así como el estado de conservación. Bien, ya tenemos el objeto a proteger definido, ya tenemos el trámite administrativo claro y garantista, y ahora tenemos que empezar a trabajar los técnicos con nuestra propuesta. ¿Vale? En una fase previa, esto es una forma de hablar, no es un trámite administrativo, es una forma de explicar nuestro trabajo, ¿no? En una fase previa se nos asigna el expediente, comprobamos que la solicitud está razonada y documentada, reconocemos las valías patrimoniales del bien y normalmente instamos a la mejora de solicitud, porque normalmente hay que hacerlo. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando se nos envía la solicitud inicialmente,
faltan muchas cosas por precisar, por completar y rara vez está razonada y documentada como dice la ley que debe ser. De acuerdo a la ley de procedimiento administrativo, le damos su plazo y en ese plazo nos contesta y completa la solicitud. Una vez que ya tenemos esta fase completa, generalmente, por mucho que insistamos, la documentación nunca llega a ser muy completa o por lo menos en todos los aspectos y tenemos que hacer nosotros una pequeña investigación para reconocer ya más detenidamente cuáles son las dimensiones que puede tener este bien en su valía, ¿no? Determinaremos de esos cuáles son los valores sobranceros que van a determinar y a justificar su declaración. Finalmente, definimos la categoría de declaración, identificamos y describimos, según nos dice la ley, sus partes integrantes y bienes muebles, si así procede. Haremos una delimitación de entorno motivada, si procede, y todo ello lo haremos en esta redacción de informe técnico. Bien, hasta aquí parece que está todo muy claro y que es todo muy fácil, ¿no? Pero vamos a intentar trabajar con, aunque sea una exageración, lo que os voy a plantear ahora, es una exageración consciente porque es por todo conocido, para que lleguemos a tomar conciencia de lo que supone darle cumplimiento a la ley en la tramitación de un bien de interés cultural, ¿no? Bien, si miráis por la ventana ahí tenemos un elemento que nadie discutiría de su valía, independientemente de monumentalidad o cualquier criterio, ¿no? Vamos a suponer que alguien pasa por aquí, de esta imagen, y al llegar a su casa nos solicita la declaración de bien de interés cultural con la foto que ha hecho con su móvil. En sede electrónica de la Xunta tampoco lo veis muy bien, ¿no? Hay unos formularios en los que ya el ciudadano puede determinar si quiere solicitar la declaración de bien de interés cultural de un bien o si quiere solicitar la catalogación del bien. Aunque no lo leáis muy bien, sí que veis que los campos que tiene para escribir no son demasiado extensos. La literatura aquí no cabe demasiado, es bastante parca la información que se pide. ¿Vale? Recibimos esta solicitud y según la recibimos, vamos a suponer que no hemos visto nunca esto, y hacemos una pequeña investigación para ver de qué va esto y encontramos una foto en la que se nos abre el campo y empezamos a ver que además de eso hay unos edificios adosados de los que no nos habían hablado. Hay una plaza, hay otro vestigio por aquí de otro edificio con unos pináculos. Bueno, el elemento parece que lo merece, pero todavía no tenemos muy claro cuál va a ser el objeto. Incluso tenemos la posibilidad de ir a verlo y al pasar la puerta miramos para arriba y nos encontramos esto. Esto es lo que está detrás de eso. Pero debajo de esto está esa casi obra literaria que plantea el maestro Mateo en el Pórtico de la Gloria. No hemos hecho más que pasar de la puerta. Y es esto lo que tenemos. Ya vemos que aquí tendrán que trabajar arqueólogos, arquitectos, historiadores del arte. Si continuamos avanzando por las naves, ya no os he traído fotografías porque lo tenéis todos en la cabeza. Encontramos la retablística, la imaginería, la orfebrería, pero es que llegamos a un punto en el que el eje del mismo edificio es un enterramiento de un apóstol. Hay un culto. Estamos viendo el valor inmaterial. Pero es que además, si abrimos un poquito más el
el campo de estudio, este edificio resulta ser el final de la ruta de peregrinación más importante de Europa. Y además está en uso todavía. Tendremos que hacer estas cosas: documentar paramentos y fases constructivas, identificación estilística y estudio iconográfico, retablística, imaginería, orfebrería. Un edificio de estas características tiene archivo, valiosísimo, biblioteca, importantísima. Tenemos los restos arqueológicos, enterramientos no solamente del objeto de culto, sino de todos los vestigios históricos que quedan ahí. Tenemos los objetos de culto, la dimensión inmaterial como principio y fin del hecho arquitectónico y este final de ruta de peregrinación única en Europa. Bien, la ley nos decía que tenemos que presentar los informes técnicos necesarios elaborados desde las distintas disciplinas aplicables a la naturaleza del bien que justifiquen su relevancia y valor cultural destacado. Deberemos necesitar entonces a todos estos especialistas que nos hagan cada uno el informe con su valía. Pero es que la ley, en la exposición de motivos, dice que lo que debe prevalecer es la protección del patrimonio cultural. Y en la exposición de motivos también se nos habla de simplificación y agilidad administrativas. Así, a bote pronto, parece que están reñidas estos dos preceptos con el dedicarnos a profundizar en cada una de las materias de cada uno de los elementos que nos lleguen. En la Administración trabajamos con el objetivo de proteger para conservar este patrimonio cultural tan vasto. Afortunadamente es vastísimo, pero desafortunadamente los medios que tenemos son finitos. Debemos, pues, trabajar con agilidad para reconocer unos valores que otros completarán con su estudio, con la finalidad de proteger el patrimonio cultural de una forma que garantice su conservación para poderlo transmitir a generaciones venideras. Cuando estamos redactando un informe técnico tenemos que tener este compromiso, porque por mucho que estemos llegando a la profundidad de la valía en todas las dimensiones del bien, estamos faltando a nuestro compromiso de dar la herramienta para protegerlo. Vosotros, desde vuestro ámbito jurídico, no podéis hacer nada con un informe técnico que diga esto vale mucho. Necesitamos procesarlo en el medio administrativo para darle esa herramienta legal y definir. Sí que es cierto que las materias con las que tratamos a veces son muy amplias. Antes se ha comentado la del patrimonio material, es especialmente compleja, creo yo, para definir en materia jurídica, no por ello menos necesaria, pero sí que es cierto que creo que debemos hacer un esfuerzo por separar ámbitos de trabajo y de actuación. Nosotros, si bien tenemos la obligación con el bien de reconocer todos sus valores, tenemos la obligación y el compromiso con la sociedad de que eso se proteja y se transmita a generaciones venideras. Si no le damos forma a través de un expediente administrativo, no habremos conseguido nuestro objetivo y no habremos hecho nada de realmente, no diría yo importante porque nuestra labor no es tan importante, ¿no? Pero sí de reconocimiento para la materia con la que tenemos que trabajar, ¿no? Antes no lo habéis podido leer, pero os he transcrito ahí una frase que estaba textualmente escrita en el texto del Real Decreto del año 23, que os he puesto antes,
que dice: si no somos capaces de conservar lo que en la actualidad existe, ¿qué quedará, Señor, de verdadero mérito en España? Y bueno, apunto al patrimonio etnográfico, que se hablará mañana de él, ¿no? Como uno de los grandes valores también, de los grandes patrimonios que están en peligro, precisamente por la dispersión que tenemos y por la... Es que tenemos una riqueza tan grande en el patrimonio cultural de Galicia, pero tan dispersa, que es difícil de abordar y llegar a todos los puntos, ¿no? Bueno, yo me gustaría que ahora me dijerais si queréis que os incida sobre alguna parte en la que tengáis especial, que necesitéis saber, ¿no? Porque tú me comentabas que tenéis demanda de gente. ¿En qué sentido? Pues, pedimos un micro porque si no, Vale. están en streaming, no... Sí, además con tormenta de fondo. Bueno, pido disculpas porque... Ya pasó. Ya pasó. Ya pasó. Tivemos así, esperaron a última hora. Escoitas, sí. A ver, as demandas son en moitos sentidos, non? Por unha parte, normalmente soen vir de asociacións culturais ou de entidades que están interesadas en facer unha solicitude, unha proposta, cada vez nos chegan máis demanda neste sentido, para interesarse por si hai algún tipo de documento, ademais da lei, ademais do que ven na lei, no decreto, do que debe conter un expediente de declaración dun elemento como ben de interese cultural, non? Que, bueno, un pouco o que ti comentas, pero ás veces quedase simplemente nos epígrafes e a xente quere saber ata onde hai que chegar ou que tipo de documentos técnicos exactamente hai que pedir, etcétera, etcétera. Sobre todo, non tanto no relativo aos documentos que analicen e describan o ben e incluso os elementos que forman parte do ben, porque non son como ben sabedes, non só debe conter un catálogo, sino que deben estar descritos todos eses elementos en detalle, non? Senón tamén o plan de usos que debe ir asociado a este expediente de declaración como ben de interese cultural, do que tampouco se fala moito, é dicir, como debe ser ese plan de xestión ou plan de usos no futuro dun elemento que é declarado ben de interese cultural. Eso por unha parte. E por outra parte, outra das segundas demandas que nos trasladan é saber, claro, os ben de interese cultural se declaran nunha categoría, ou ben de monumento, ou ben de patrimonio material, zona arqueolóxica e, máis recentemente, paisaxe cultural. Claro, isto implica que cada un destes elementos teñen as súas características diferenciadas. Non é o mesmo destacar os valores sobranceiros dun ben de interese cultural na categoría de paisaxe cultural que na categoría de monumento, non? Este de paisaxe é especialmente significativo porque, de feito, trasladarnos unha pregunta hai dous anos, creo, porque, claro, unha paisaxe supón a interrelación entre as actividades humanas do pasado e o medio físico. E a comprensión de eso non solamente é explicar os elementos que están dentro desa paisaxe, sino na súa interactuación co territorio, na súa relación, por que conforman unha paisaxe cultural. E iso hai que conceptualizalo. Non solamente hai que describilo, senón hai que conceptualizalo. Entón, a pregunta é se existe algún tipo de documento que eles nos trasladan en relación a, dependendo da categoría, se hai unha variabilidade no que debe conter esa declaración como ben de interese cultural. É dicir, que aspectos deben salientar se o elemento, se a proposta de declaración dun ben é como zona arqueolóxica ou como paisaxe cultural. Básicamente son estas as cuestións que nos trasladan. Documento en canto a instruccións, por lo que ti me dis, non existe.
é que isto do patrimonio cultural é difícil que vaya todo polo mismo remo. Cada un ten as súas condicións, as súas características, e hai que ir vendo todos os casos. Que ocorre? Nós, cando recibimos unha solicitude, interactuamos co solicitante, respondémoslle e decímoslle, a ver, si queres tirar por aquí, tesme que enviar estas cousas. Si queres tirar por aquí, tes esta outra documentación que aportar, non? Entón, como é unha materia pouco definida, non é materia de números, resolvémoslo así, vendo cada caso, interactuando con a solicitude. Aí sí que temos toda a disposición para colaborar con asociacións particulares ou quen sexa. O tema do paisaje cultural a mí pareceme especialmente interesante porque é moi complexo, porque estamos entremezclando desde competencias que non son nosas, de medio ambiente, valías culturais, que sí que son, policía de aguas, hai muchísimas competencias e sí que creo que con este concepto integrador que tenemos ahora, muchas veces el camino nos lleva hacia el paisaje y hay que pararse un poco. Esto lo hemos hablado con la asesoría jurídica y al hacer una interpretación literal e integradora de la norma respecto a lo que es el paisaje cultural puede llevar o abocar a que toda Galicia, Galicia enteira, sexa unha paisaxe cultural. Entón, aquí vou, en certo modo, a trasladar o criterio xurídico que penso. En primer lugar, os conceptos técnicos nos que non entrei esta mañá, descritos no artigo 10, as categorías son técnicas, e son conceptos xurídicos indeterminados, sometidos a unha discrecionalidade técnica que neste intre está na mans da Dirección Xeral de Patrimonio Cultural. Entonces, hai cousas que son moi fáciles de determinar, que coa experiencia de moitos anos na definición das diferentes categorías, hoxe, máis ou menos, xa temos fixado o que é un conxunto histórico, o que é un territorio histórico, pero a aparición de figuras novas na nosa normativa, como a de paisaxe cultural, exixe un traballo que vai a levar tempo. Tal e como está a definición legal, e con ese concepto integrador, chegaríamos ao absurdo de ter que considerar toda Galicia como unha paisaxe cultural. Eu penso que este é un problema que vai exixir, efectivamente, unha concreción dese concepto xurídico indeterminado en base á discrecionalidade técnica que terá que ter, neste caso, a Dirección Xeral de Patrimonio Cultural. E que non é unha cuestión fácil, e que vai a ser susceptible de control, como todos os conceptos xurídicos indeterminados, por parte dos tribunais. Pero creo que non debe facerse esa interpretación extensiva, porque o feito de que algo sexa paisaxe cultural implica, coa súa declaración, se comentábamos o tema da Ribeira Sacra, unhas consecuencias, xa a propia incoación do expediente, por exemplo, de limitacións constructivas, amplísimas. Entonces, creo que nese tema, é a Dirección Xeral de Patrimonio Cultural a que vai ter que facer, coa práctica, coa experiencia e cos diferentes traballos que se vayan facendo de declaracións, perfilar ese concepto, como antes se fixo, co de conxunto histórico, territorio histórico, e tal vez tirar tamén da experiencia de outras administracións públicas, no que se entende por paisaxe cultural, que tampouco é fácil, porque non hai moitas comunidades autónomas que teña, como decía Mercedes, esa dispersión, esa variabilidade do patrimonio cultural que ten Galicia. Entonces, eso por esa vía, non? Eu quería trasladarlle outra pregunta a Mercedes, que non sei se pensa como a min, que en moitas ocasións esa axilidade, comentábamos José Corredeca, que ten ademais máis preguntas, esa axilidade que se pide na norma, a miña pregunta é que a veces se nos aboca a ter que incoar sin ter coñecido todos os elementos dos bens, a veces incoar solamente para protexer. A mí dame a impresión de que a lei moitas veces nos aboca a eso, a ter que incoar solamente para protexer.
como método, como solución de urxencia, sí, é así, non cabe dúbida. Pero eu penso que debemos buscar un equilibrio entre documentar completamente un elemento como este. Es que, ¿cuántos años lleva la gente escribiendo y todavía no hemos terminado de saberlo todo? Yo creo que no debemos morir de éxito tampoco, intentando cerrar toda la puerta, porque además el conocimiento tiene que estar abierto y esto tiene que tener movimiento y hay que irlo alimentando con el paso del tiempo y con la experiencia y con nuevas aportaciones que se hagan. Entonces yo, por lo menos yo lo que intento en mi trabajo es luchar continuamente contra irte por las ramas y dejar el bien mutilado. Sí, es difícil, ¿eh? Es difícil porque, claro, muchas veces son tantas las dimensiones, pero yo creo que debemos buscar ese equilibrio para no morir de éxito, precisamente. Non sei se podo trasladar unha pregunta máis. Sí, estamos en tiempo, sí. Graciñas. Sí, eu concordo con isto último que comentas e, bueno, quería traer tres cuestións, pero efectivamente creo que unha dos problemas que normalmente temos é concebir a declaración de ben de interese cultural como un documento pechado, cando non pode, o sea, ten que ser un comenzo, é dicir, ti nese momento estás declarando. Por iso insisto no tema, por exemplo, do plan de xestión ou de usos, que debería contemplar ese plan de coñecemento máis intensivo do BIC a longo prazo. Evidentemente, nós o que temos que intentar facer no proceso de declaración é atender, por un lado, a unha boa comprensión dese elemento precisamente para determinar os valores que fan que sesa obxeto da declaración como ben de interese cultural, pero ao mesmo tempo recoñecer cales son aqueles aspectos nos que hai que profundizar a cada futuro para continuar con esa comprensión. Sobre todo cando estamos falando de elementos como a Catedral de Santiago de Compostela ou unha paisaxe. Sí, pero incluso aunque non sean elementos tan extraordinariamente gigantescos, un lugar como este, si empezamos a rascar, encontraremos mouros. O sea, realmente... Un castro. o sea, realmente, por eso me disculpaba al principio, ¿no? De que me perdonáis el utilizar semejante ejemplo, ¿no? Porque esto es la exageración. Pero es que este es el día a día. En el momento que en una cosita así empiezas a escarbar, empiezas a encontrar, ¿no? Y a mí sí que me parece muy interesante esto del plan de uso, sí, que es una cuestión en la que no nos detenemos, quizá por esto de la agilidad, ¿no? Y la celeridad y tal, pero sí que me parece importantísimo. Sí, porque vai determinar precisamente o futuro dese ben. Entón, para min case é máis importante, o coñecemento previo é importante, porque é o que establece o valor do elemento. Pero o coñecemento futuro, ese plan futuro, é máis importante porque é precisamente unha das cousas que nós temos que facer coa xestión do patrimonio, que é a salvagarda, a protección, a conservación, etc. Non? E volvendo ao tema da paisaxe cultural, a min pásame un pouco o mesmo que comentaba Cristina, non? Que precisamente son estes novos patrimonios, quizáis máis recentes. É certo que no caso de Galicia é curioso, porque esa anterior lei non falaba de paisaxe cultural, pero incluía a categoría de territorio histórico, que ia moi na liña do que logo será recoñecido como paisaxe cultural, pero efectivamente, se nós temos un concepto holístico de paisaxe, ao final, bueno, xa o decía Otero Pedrallo, todo é paisaxe, non? Claro. En Galicia todo é paisaxe. E efectivamente, o sea, toda a transformación que se produce sobre un territorio
conceptualízase como paisaxe cultural, non? Evidentemente non nos podemos poñer proteccionistas a ultranza con esa paisaxe, porque senón non podemos facer ningún tipo de práctica no territorio. Pero sí é certo que, do mesmo xeito, e aí tamén concordo contigo, que igual que a categoría de monumento, co tempo foise determinando como debería facerse ese expediente, etcétera, etcétera, o mesmo hai que facer coa paisaxe. A paisaxe, o seu coñecemento, ten unha serie de procedementos que veñen de moitísimas disciplinas, arqueoloxía, xeografía, antropoloxía, a física, etcétera, etcétera, que nos van a aportar un montón de información. E iso é o primeiro que hai que facer cando se categoriza unha paisaxe. Coñecer non só os elementos que a conforman, sino o motivo polo cal é unha paisaxe. E dentro deso tenemos que facer o mesmo que vou facer unha comparativa moi burda, non? Pola mañán decíase que determinouse que se poñía o ano 1901 porque se estaban declarando unha serie de horros feitos con materiais moi contemporáneos que non se consideraban como ben de interese cultural. Coas paisaxes ten que pasar un pouco o mesmo, é dicir, teremos que ser capaces, igual que se fixo, por exemplo, coa lei do País Vasco, de conceptualizar aquelas que son representativas da cultura galega, e esas serán as que teremos que protexer, esas paisaxes, pero primeiro hai que facer un proceso previo. Bueno, con el permiso de Isabel, a mí lo que me parece es que en el paisaje, que desde el punto de vista cultural es lo que más riqueza nos aporta al propio bien, desde el punto de vista jurídico, es lo que me parece más difícil de articular. Galicia es minifundio. Vamos a estar afectando, bajando a la realidad, a un montón de gentes en sus fincas que normalmente plantaban patatas. Aquí os decía que supone unas limitaciones a la propiedad que vamos a tener que motivar muy bien. Claro, ¿y ahora qué le vamos a decir? ¿Que no pueden plantar las patatas? ¿O que cada vez que lo tengan que hacer tengan que pasar por un control arqueológico? Claro. Esto es lo que me parece complejísimo para poder avanzar. La plantación de patatas forma parte da construcción. Claro, claro. Ese é o tema. Non temos que prohibir Sí. facer iso. Porque eso forma parte da construcción da paisaxe. Por eso digo que o primeiro que temos que facer é definir cal é o concepto de paisaxe co que nos trabajamos e como se caracteriza esa paisaxe. Desde o punto de vista histórico, pero tamén desde o punto de vista contemporáneo, de usos actuais. Como llegan. E das peculiaridades que Galicia ten. Claro. Que o mellor non son propias do resto do territorio do Estado. Si máis do norte, pero non de outras partes do territorio estatal. Si facemos eso, prohibir plantar patatas... Nos cargamos el paisaje. Exactamente, e cargarnos... Claro. Perdón. E cargarnos a paisaxe. Nos cargamos el paisaxe. Non só cargar, nola, senón disneizar a paisaxe, é dicir, parala nun momento determinado e a partir de aí construímos outra cosa. E si o dono da finca légalle en herencia a un dos seus fillos esa finca e o fillo non quere plantar patacas, quere construir un taller? Moi difícil de Que as articular. limitacións de uso tampouco nos corresponde definirlas a nós. Ese é o problema. Entonces, isto é unha cuestión técnica e de discrecionalidade técnica que ten que estar motivada e que se basará na experiencia como se fixo noutros casos. Que acontece? Que, insisto, noutros conceptos como do conxunto histórico, do territorio histórico, a partir de convencións internacionais e da experiencia de outras legislacións, como a propia normativa estatal ou de outras comunidades autónomas, no tema da paisaxe cultural temos o problema das nosas peculiaridades, que a veces esa definición que tratamos de copiar e que incorporamos a nosa norma así alegremente, plantearnos un problema práctico. Entonces, bueno, isto xurídicamente ten pouca solución. Xurídicamente a solución parte primeiro dun concepto que, repito, é discrecionalidade técnica, pero que ten que fixar e aquilatar a propia administración autonómica e ver se ese é defendible ante os tribunais, porque tamén pois iso vai, ou pode ser un semillero de pleitos. Se eu de repente sigo mantendo ese concepto amplio de territorio histórico e empezo a poñer limitacións,
non as de plantar patacas, pero incluso a propia incoación do expediente vai a supor a suspensión das licencias. E dirá a xente, oiga, pero é que vostede está me collendo 4 concellos nos cales se me limita a actividade construtiva por completo. E xunto a eso, pois, habrá prohibicións de usos ou de actividades que se van a afectar. Entonces, isto é sostible nos tribunais? Ese concepto amplio do que é o patrimonio, do que é a paisaxe cultural? Entonces, isto é... Esa compensación económica non está establecida tampouco. Perdoa? A ver, decía que terían dereito a unha compensación económica pola socialización, Quen o como decía? comentaran antes. Unha Quen o compañeira decía? que falou antes. Non, eu creo que non entendiches o que explicou Dolores. Seguro Dolores que non sí. falaba de que había dereito a unha compensación económica. Ten que haber Sí, unha había- vinculación de carácter singular. Primeiro, para que se sacando non hai vinculación de carácter singular, falou do patrimonio concretamente arqueolóxico, diferenciando entre as actuacións preventivas e as que non eran actuacións preventivas eran achadegos casuais. En esa vía falábase da posibilidade de compensación e falábase de que se lle recoñece, pero estábamos falando do patrimonio arqueolóxico, a compensación de todos os danos que poden sufrir esas persoas, por a vía da responsabilidade patrimonial e por outra vía. Neste caso, as limitacións pola incoación dun expediente como declaración de bits non dan lugar a indemnización. É dicir, esa suspensión de licencias non deu nunca lugar a indemnización. Si a dá un achádego casual que me impide a mí, se son un promotor urbanístico, por exemplo, construir un sótano, porque perdo o aproveitamento urbanístico. Ou ben porque se me suspende a obra mentre se decide que se fai con restos arqueolóxicos, por iso decía que era tan importante o tema das técnicas arqueolóxicas, porque a veces tardamos moitísimo tempo en tratar de definir cales son esos restos e que o que vamos a facer con eles. Porque a veces o estudio de restos arqueolóxicos levanos excesivo tempo. Se contásemos con outros medios ou aplicásemos novas tecnoloxías, tal veces máis punteiras, pois tardaríamos menos tempo. Pero unha cousa é iso e outra cousa é a incoación de BIC. Vamos, eu non coñezo que pola incoación de BIC tivésemos que indemnizar nunca. Vale? Nin por a incoación de BIC, nin por a limitación que isto supón. Entón, a propia incoación, con independencia de que despois se declare ou non se declare, implica determinadas limitacións. A primeira, que os concellos deixan de poder outorgar licencias e que as licencias que están concedidas quedan paradas. Esa é a primeira limitación. Entón, se temos un concepto extensivo do que é a paisaxe cultural, pois xa temos ese primeiro problema. Certo que a lei pois, plantexa unha solución, pero que é excepcional respecto daquelas obras que teñen preeminencia e que son de interese público. E logo está o problema de acudir aos tribunais, porque se alguén impugna esa declaración, veremos ese concepto técnico amplio é sostible ou non é sostible. Porque, repito, inicialmente, ese concepto noutras partes de España pode ser sostible. En Galicia, tal e como está a lei, ou cando leo, penso, pois, es que toda Galicia é un paisaje cultural. Entón, bueno, penso que iso vai exixir un traballo no que o mellor pois, non está mal que se colabore outra vez técnicos, xuristas, xuíces, non solamente os xuristas da Consellería, senón os propios xuíces, o Consello Xeral do Poder Xudicial, que colabora habitualmente tamén coa Consellería, para que traten de definir os problemas que esa indefinición terminolóxica recollida na norma, que ese concepto xurídico indeterminado, pode plantexar na práctica, pero non é un tema nada fácil, nada fácil. Como tampouco, pois isto que nos explicaba ahora Mercedes, que ten, bueno, porque é imposible tamén unha hora, como todos os temas que tratamos hoxe, ten moitísimas implicacións. Por exemplo, o tema do castro. Vale? Declaramos o castro, o que temos á vista, o que podemos facer cunha sondas arqueolóxica, cunha prospección, pero eso declarámoslo BIC. 2 anos despois continúan as excavacións, aparece un antecastro, despois pode aparecer un campamento romano, despois pode aparecer, de modo que eso que inicialmente era un BIC, corresiden vosotros, que o sabedes mellor, era un BIC castro, pois acaba sendo unha zona arqueolóxica. Entón, outra das cousas que boto en falta desde o punto de vista xurídico, que mellor estou equivocada, porque tampouco teño falado desto cos meus técnicos, é acudir en máis ocasións ás modificacións dos BIC xa declarados. Que eso, penso, sei que é multiplicar o traballo, pero voto en falta que se faga en máis ocasións. Pero para nós sería tamén un traballo interesantísimo. Volvendo aquí. A catedral está declarada como monumento desde el año 1830, creo. 1800 y pico, sí. Bien. Absolutamente obsoleto. E que non di nada. La declaración solamente incluye un
una línea que dice que tendrá la consideración de monumento histórico-artístico de carácter nacional la Basílica de Santiago. No se habla de los restos arqueológicos. Evidentemente no se habla del patrimonio inmaterial, del culto. Bienes muebles. Hoy en día, incluso, ya no hablaríamos de catedral, hablaríamos de conjunto catedralicio. Esto nos estaría englobando el Palacio de Gelmírez, el claustro. Pues claro que nos gustaría. Y otro tema que desde el punto de vista jurídico, por la cantidad de pleitos que están implicados, que notamos también, es la difícil conceptualización, que más o menos la podemos tener clara, los que trabajamos habitualmente en esto, pero no tanto los jueces y bueno, los órganos judiciales con carácter general, y es el concepto de parte integrante y de pertenencias, porque no es lo mismo. Esta mañana hablábamos de los bienes inmuebles y de la conceptualización también, no como inmueble, pero que gozarían de la misma protección de aquello que está inseparablemente unido al inmueble, que a lo mejor debería ser parte integrante y hacerse esa declaración, porque el tratamiento jurídico después, a la hora, por ejemplo, de pedir un traslado de algo que es una parte integrante o de algo que es una pertenencia, es muy diferente. Si algo es parte integrante de un monumento, está unido de forma indisolublemente a él, aunque sea a modo de contexto, digamos, para darle contexto, conceptualización o para darle el valor o el uso al que ahora se dedica, pues vamos a poder impedir probablemente que ese bien se disgregue. Con una pertenencia es mucho más difícil, porque probablemente no contribuya a la conceptualización de ese bien. ¿Me explico? Entonces, esa es otra de las cosas que desde el punto de vista jurídico a los jueces y a los tribunales les suscita, porque nos lo trasladan muchísimos problemas. Bueno, sí, pero ¿qué es una pertenencia? ¿Qué es una parte integrante? ¿Cómo determináis lo que es una parte integrante y cómo es una parte y qué es una pertenencia? Porque a él les resulta es muy fácil desde el punto de vista arquitectónico, pero cuando se falamos de arte, por exemplo, se falamos dun retablo, a imaxeñería dese retablo dá unha contextualización, un entendemento ao que sería concretamente ese retablo. Entón, as figuriñas que aparecen aí, que son bens mobles, e que sí se poden retirar, podemos permitir que se leven ou que se trasladen. Ese concepto non é nada claro. E obliga pois, a unha labor, a hora de facer probablemente o BIC, de contextualizar todo, por exemplo, o caso do retablo. Esta figura está aquí porque se sigue unha determinada iconografía, porque contribúe a un relato que contén ese retablo. Eso a veces botas en falta. Eso é algo que nos traslada habitualmente aos tribunais. Por lo tanto, este tema é tal vez un dos máis importantes en materia de patrimonio cultural e do que es máis pleitos, desde logo xera. Desde o principio, si é un procedimento de oficio ou non é de oficio, que tamén foi obxecto de discusión, é de oficio, se ten que motivarse ou non ten que motivarse, como ten que ser esa motivación, quen tenga concepto de interesado ou quen non ten o concepto de interesado no procedimento, e logo todo o que debe ser obxecto de declaración. E que son moitas as cousas que exixe este procedimento. Entonces, bueno, pois, non sei, emplazamos como para todas as demais materias a ver que podemos saber, porque son as 8 menos 3 minutos. Eso é unha pregunta rápida. Non sei se alguén... Sí. Unha pregunta rapidísima e pasamos de amar. Unha das cousas que vimos no foro, que unha dos elementos que analizamos foi as declaracións que existen en Galicia como ben de interese cultural, é unha clarísima descompensación entre o patrimonio inmoble declarado e outros patrimonios, pois patrimonio inmaterial, paisaxes culturais, etc. etc. Entendo que isto está asociado pois, a algo, por exemplo, que comentaba pola mañá María Isabel, a cantidade, por exemplo, de patrimonio que está máis da Igrexa, que é un dos elementos que máis protegidos están. Vale, existe neste momento na Consellería algún plan que de algún xeito intente compensar esa diferencia, non? É dicir, protexer outro tipo de elementos como, por exemplo, o patrimonio material que ten unha problemática seria de desaparecer fronte a eses outros BICs ou non hai... Non lo desconozco.
Desde mi puesto de trabajo no tengo esa información. Desde el punto de vista da No lo asesoría xurídica, sí, na celebración, na realización de obras, de intervencións e no financiamento. Hai un plan estratégico de convenios de colaboración feito pola Dirección Xeral de Patrimonio Cultural no que se recollen varias liñas de actuación, unha delas do patrimonio inmaterial, outra do patrimonio arqueolóxico, outra do patrimonio eclesiástico, e se determinan os criterios para o financiamento tanto para o desenvolvemento de actuacións propias como os convenios de colaboración pois, ca Iglesia Católica, cos concellos, coas distintas administracións locais, incluso a marxe do que sería a actuación de outros órganos como sería a Comisión Mixta Xunta e Iglesia. É dicir, si hai un plan estratégico de convenios e de colaboración con outras entidades para financiar esas obras, a marxe das que se realizan por a propia Consellería. ¿No? Eso sí existe. Entre outras cosas, porque o pedimos para poder informar esos convenios de colaboración e ver onde os encaixamos, nunha subvención ou nunha inversión, nunha actuación propia. ¿No? Entón, eso sí existe. Leva varios anos levándose a cabo. Pero non ten que ver coa declaración ni co traballo Mercedes co inventario, senón que ten que ver, digamos, coas axudas e o fomento a mellora do patrimonio cultural e a posta en valor dese patrimonio cultural. Entón, eso sí existe, xa desde hai varios anos. Bueno, xa moi tarde. Eu quería preguntar, antes levantaba a man así varias veces o fío do que estabades falando, porque quería saber se era posible que nos puxerades como exemplo, se coñecedes, supoño que sí, e internamente o que supuso a declaración de toda a cuestión técnica e esa declaración de Vic de Paisaxe Cultural de Ribeira Sacra. Quero dicir, con todas as cuestións que estabades falando da Ribeira Sacra, con todas as cuestións que estabades falando antes precisamente da paisaxe cultural, porque ese é un exemplo práctico, non? E concreto e que bueno, que está aí. Eso por unha banda. E por outra, tamén vos quería preguntar se desde a Dirección Xeral, desde, bueno, a vosa realidade, porque comentaches que, bueno, que así se asigna un expediente e a partir de aí empeza todo o proceso, non? Nas distintas fases de tramitación, digamos. Si votades en falta, bueno, que votades en falta? Quero dicir, máis persoal, medios técnicos, que tipo de equipo de traballo? Quero dicir, algo que xa desde dentro, que pode parecer moi obvio, non? Pero por exemplo, cuestións concretas que saíron aquí, saíron nunhas xornadas tamén do Foro de Patrimonio e Sociedade que saliu hoxe varias veces sobre a necesidade o mellor de ter un outro servicio de difusión, tramitación ou información, non? Digamos, comunicación, por exemplo, coas comunidades ou coas asociacións, pedindo información, dando información, de en que estado está a tramitación, etc. Non? Quero dicir que, evidentemente, xa é obvio que os recursos son escasos e non quero nin pensar se só está unha persoa con expediente, bueno, pero bueno, pois, quero dicir, tendo eso en conta, non, desde dentro, pois a vosa visión como persoas tamén especializadas neste traballo, pois que cuestións credes que tamén serían necesarias, non? Porque tamén estades falando dunha cuestión que está implícita tamén na túa presentación, parece a min, desa cuestión tamén de investigación e acción no propio traballo técnico da administración, non? Que estades continuamente tamén intentando mellorar os procedementos e, bueno, hai outras cuestións que o mellor tampouco saen tanto á vista, pero eu creo que de alguna maneira subxacen tamén no que presentades. Entonces, pois moitas gracias tamén por a presentación e esas dúas cousas concretas que son amplias, pero, bueno, que cousas votades en falta para precisamente a tramitación destas elaboracións, da documentación dun proceso de declaración de BIC, e despois ese caso práctico da declaración de BIC da paisaxe cultural da Ribeira Sacra, non? Como un pouco se desenvolveu, porque hai moitos concellos implicados, moitas realidades, etc. Bien. Gracias. Creo que podo responder unha cosa con outra. No caso da Ribeira Sacra foi tan vasto o
o traballo que se tivo que facer, que houve que recurrir a unha contratación externa, porque nós non dábamos abarcado, ¿no?, ese dispersión territorial e cantidad patrimonial. Xuntábanse as dúas cousas. Entón, por eso digo que unha cousa respondo con outra. Medios. Antes leíamos en un deses documentos administrativos antigos que se dotaba a la administración de medios para la elaboración del inventario, ¿no? Aquí para la declaración de ben de interese cultural, pero medios necesitamos. Somos moi poucos para Galicia inteira. Estamos falando de incluso chegar a esa reflexión de que parece que, por lo que se fala, Galicia inteira tendría que ser declarada países culturales. Exactamente, ¿no? Eu personalmente tamén voto de menos por parte da administración, pero non por parte da administración só, sino que moitas veces a especialización profesional va por diante das relacións de postos de traballo, non? Entonces, apuntábase tamén por la mañán, quero recordar, ¿no?, na relación de postos de traballo non hai xeógrafos, non hai antropólogos, pero tamén ten sentido porque estamos evolucionando e... Bueno, é que somos unha administración pública e temos outro tipo de limitacións. Exactamente. As da normativa laboral, para empezar, e que se queremos acudir a contratacións externas, temos uns procedimentos. Os procedimentos que levan o seu tempo de contratación e, por certo, non sempre dan os resultados esperados, porque esa é outra. Nós podemos asumir investigacións que xa están feitas e utilizadas, entendo que ademais os nosos técnicos os fan, tesis doctorais, outras cousas que están colaboración publicadas, toda a colaboración que sexa posible, pero a hora de encargar esos traballos estamos sometidos a unha legislación de contratación, no seu caso a convenios de colaboración que nos impedirían incluso ter en exclusividade a titularidade desa investigación. Entonces, bueno, pois a cuestión non é fácil, é sempre moi burocrática. Bueno, pero que somos unha administración pública e os límites que ten a administración. Por iso, a situación para mellorar pasa por definir os conceptos xurídicos indeterminados, por unha labor, digamos, de facer moitísimos protocolos de actuación, moitísimos criterios para seguir, pero aínda así vamos a toparnos coa dificultade do traballo dos nosos técnicos, non? Entonces, bueno, en fin... Bueno, é que me están indicando que temos que pechar xa. Sei que hai outra pregunta por aí, entón, se queredes achegarvos o que falamos mañá, pois é de ter. Penso, por exemplo, o que ocurre en Francia, o trigo, os viñedos, os corderitos, son produto de unha legislación económica de ayuda al agro que aquí non existe. E que permite bueno, pero que Francia é outro mundo. É outro mundo, pero é un mundo que... Nos venden todo. Francia vende a súa cultura constantemente. Sí. Que mellor debía ser un exemplo que tivésemos que seguir. Vendenos todo, o viño, o cine... Que nos pode servir de referencia, porque, entre outras cosas, a transmisión de patrimonio en agricultura solo se fai si os propietarios dedican, os sucesores dedican o campo ás mesmas actividades que o anterior. É dicir, non se permite a construción de talleres sobre terreno dedicado á agricultura. Isto aquí non existe. Moitas gracias. Bueno, emplazo vos a mañá, que comezaremos coa intervención de Francisco Narla, iso das 9:30, para falarnos da mítica Xacobea. Moitísimas grazas.